Buenísimo. Buenas noches chicos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un buen fin de semana, súper largo, pero se terminó el descanso, hay que seguir con Spring. A ver, hasta donde recuerdo, lo que mi memoria me deja recordar, habíamos implementado en nuestro pequeño proyecto una consulta a un endpoint y habíamos aplicado unos ignore, habíamos hecho unos pequeños ejercicios. La idea hoy, voy a sacar algunas cositas que estuve agregando si no las elimino. Es mostrarle cómo haríamos uso de la parte de security de Spring para poder securitizar nuestros métodos y nuestra aplicación. Entonces esperen que levante, esté todo ok y arrancamos a hacer la parte de seguridad. Ahí va. Bien, perfecto. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dejado nosotros unas dependencias conectadas en el POM, pero las habíamos comentado? Porque dijimos que las íbamos a usar más adelante. Bueno, estaríamos más o menos en ese punto. Y creo que dijimos que nos había quedado servido toda la parte de los controles para poder implementar, ¿no? Los métodos que vamos a usar contra nuestra base de datos, ¿no? Así que voy a abrir la base de datos por las dudas. Cristina, recuerdo que había quedado algo así medio pendiente, tema base de datos, puede ser, no sé si lo llegaste a completar antes de avanzar. Más o menos pude, no sé, o sea, funciona Docker, pero me parece que algo me falta porque me tira errores. Eh, me parece, y también vi en tu proyecto que tenías un archivo Docker file que yo no lo tengo, entonces ahí hay algo que me quedó inconcluso. Tengo que volver a ver ese video. Estuve chequeando yo también, pero estoy atrasada. La verdad es esa. Entiendo, el tema Dockerfile no hay que darle mucha importancia a eso porque dije que lo iba a pulir yo para que ustedes lo tengan después al final. Así que eso no sería un problema. Y lo de bueno, lo de tu máquina con Docker parece que es una never ending story, ¿no? Se te complicó más de lo que creí, o creíste vos inclusive que se iba a complicar. Una solución Sí, tal cual. posible, Cristina, como para dejarlo planteado por lo menos, es que te instales el servidor de MySQL y trabajes sobre esa base. Porque los scripts, de vuelta, no serían un problema porque no tenés que armar las consultas vos a mano. O sea, lo va a hacer todo JPA junto con Ibernet por debajo. Así que si te animás a instalar el motor nada más de MySQL, creo que ahí te solucionarías este problema de Docker. Sería esto, mira, te paso el link si tenés ganas. Eso te descargas el instalador. Si querés mientras estamos hablando. Si es que no lo tenés, ¿no? Te instalas No estoy en MySQL. el PC ahora, pero me va Ah, a quedar grabado, así que después lo voy a hacer. dale. Bueno, es esta URL, ¿sí? Puedo. Con Encoder lo voy a borrar al final, así que. Pero por lo menos ya te queda acá. De acá te bajas esto. Lo instalás y una vez que lo instalás, te deja el motor de MySQL funcionando en el puerto 3306. Y le configurás un usuario y la password, que es una aplicación de Windows que le instalás y te queda el motor funcionando. Después lo único que No, no tendrás. sirve SAM para eso, ¿no? ¿Perdón? No ¿No? sirve SAM. Si ya tenés MySQL, sí lo puedes usar. Sí. Ah, Sí, por eso puedo hacerlo con sí, eso, sí. digamos, como Sí, sí, hacíamos antes. ujú. Ah, Ah, ok, ok. abrís con Heidi, te conectás a la base que querés, si no tenés, creás la base y replicás las tablas que tenemos en Postgres. Es simplemente eso. Perfecto. ¿Sí? Gracias. De nada. Bueno, a ver. Entonces, eso por un lado. Hay que cerrar esto porque se me llenó de cosas acá, cerrar todo. Ok. Bueno, vamos a habilitar. Y pido a usted también que hagan lo mismo. Vamos a ir al POM XML acá, y vamos a dejar habilitado el security. Vamos a buscar acá. Tenemos el security.
habilitarlo. Ahí va. Bueno, con esto lo que va a pasar es que ya no vamos a... Bueno, ahí habría que configurarlo, ¿no? Pero fíjense, lo vamos a habilitar. Se va a reiniciar la aplicación. Como es un starter, autoconfigura la seguridad. Igual, yo no le tengo mucha fe cuando agregamos un starter, así que generalmente detengo la aplicación y lo levanto de vuelta. Vamos. Bien. Adicional a ese starter, a ver, ahí se está levantando, a ver si está todo ok. ¿Ven? Entonces, dice, Using Generated Security Password, esto es porque se activó la seguridad. Por el solo hecho de meter ese starter, pero es el modo por defecto, ¿tá? Entonces, lo que va a pasar ahora, una vez que esté activen eso, no van a poder consultar más su API así libremente. Ahora van a ver. Ok. Cerrar demás pestañas. Ahí está. Antes entrábamos a localhost 8080, si no recuerdo mal. 181 era, ¿no? Y creo que le damos a user 1. ¿Y ven lo que pasa? Díganme si a ustedes les pasa lo mismo. Ven que ahí se metió un login que no, por el solo hecho de Sí, meter ese starter. empezó lo mismo. ¿Ah? ¿Esa? ¿También? Pereira, veo con fotos ahí, por eso pregunto. ¿Sí? Genial. Bueno, a ver, nosotros acá en realidad no tenemos nada, o sea que lo que está diciendo es que podemos hacer esto en realidad, usar esta password. Y creo que es admin el usuario, o user, no recuerdo. User. Ahí está. User y admin, ¿ven? El usuario es user, por defecto. Y la password es esa que le genera ahí abajo cuando ustedes abren la... Cuando abren la consola les aparece esto que está ahí. Eso es como por defecto, digamos, pero a nadie se le va a ocurrir en su sano juicio dejar esto así y establecer la seguridad de la aplicación de esta manera. Entonces lo que se hace es configurar Spring. ¿Sí? Yo creo que se los había comentado. Voy a hacer un grafiquito súper rápido para terminar de cerrar la idea nada más de qué es lo que vamos a implementar. No es esto es de otra comisión. Mientras los demás también habilitaron, ¿no? El security, o por lo menos lo que venían ahí pisando los talones, y les salió lo mismo, ¿no? La idea es la siguiente. Nuestra aplicación va a tener un endpoint de out, sí, por lo menos esa es la idea. Va a recibir un username y un password. Entonces nuestro frontend que está por acá le va a pedir un token a este out pasándole estos dos datos, ¿no? Este username ahí, y la password. Y este lo que va a hacer es, de alguna magia por acá, vamos a tener Spring Security configurado, todo muy lindo y bonito. Ese Spring Security va a estar mirando esas tablas que nosotros armamos, que estaban por acá, que eran la de user y la de roles. Entre esas dos, bueno. Y va a devolver esos datos al frontend. Pero se lo va a devolver en formato de JWT. Ok. ¿Saben lo que es esto? Si no saben lo que es, vamos a hacer un JWT.io. JWT es una forma de generar un token, que básicamente es un string separado por 3 puntos. ¿Ven? Hay una primera parte, gracioso, ¿no? La segunda y la tercera, digo. La primera parte, punto, segundo, punto. Esto en realidad representa esto que está acá. Dice que hay, hay un header, que es el algoritmo con el que se generó este token. JWT. La segunda parte tiene un nombre, John Doe, famoso John Doe, y el tiempo de expiración de esto que está acá. Esto representa un tiempo de expiración. Y abajo tiene la tercera parte, que es la parte de la sign, que es cómo se firmó este token. Y si ustedes tienen la clave con la cual se generó, pueden generar token ustedes también.
Generalmente lo que suele pasar es lo siguiente. El servidor, que está por acá, tiene una private key, una clave privada, ¿bien? Que cuando el usuario le hace una petición, hay todo un mecanismo de filters, se van encadenando uno tras otro y hacen una magia ahí media rara, pero vamos a ver un poquito más en detalle, que básicamente consulta el dato, lo trae, ¿sí? Si está todo ok, existe tu usuario, está password y demás, agarra los datos de ese usuario con el username, con los roles y demás, con esa clave privada firma un string y es lo que termina saliendo hacia el usuario. Pero esta clave es privada, no la sabe el frontend. Entonces lo que el usuario va a recibir es algo similar a esto. ¿Estamos? Entonces el usuario viene, consulta y recibe ese token. En los siguientes pasos, ese token que está acá, por ejemplo, vamos a querer hacer un, no sé, turno, ¿sí? Un post de turno, con un JSON, con un body, ¿no? Con un cuerpo. Entonces, lo que hace el frontend es enviar un header, authorization, perdón, y beater, y el JWT que generamos, o que tenemos guardado nosotros previamente, JWT. O sea, este que vino acá. Y después sí, todo el body, ¿no? Con todo el cuerpo y todo lo que haga falta. Pero esto viaja en el header de la petición. Entonces, ¿qué hace el backend cuando esto le llega? Dice, a ver, no llega directamente acá. De vuelta, pasa por este mecanismo de filtros, donde dice, a ver, me pasaron un token. ¿Viene con el prefijo beater? Sí, buenísimo. A ver, ¿este token es válido? Se fija ese IAT que ustedes se fijaron recién, que es el tiempo de expiración. Después de eso, dice, bueno, el token está ok. Tiene un tiempo, vamos a ver si se firmó, si es un token válido. Porque puede que me estén pasando un string inventado por algún usuario que inventó una cadena de caracteres y me lo está pasando con un beater. ¿Qué hace? Verifica, contrasta contra la clave. Si está todo ok, no está vencido. Bueno, de ahí puede extraer el usuario, los roles que tiene ese usuario y demás. Y de ahí en más, si este post turno necesita un rol, por ejemplo, de admin, en base a lo que extrajo de ese token, y el usuario que puede ir a consultarlo de vuelta a la base, puede venir a hacer esto, levantar otra vez una vez que está todo ok, puede extraer todos los roles y saber si ese usuario tiene tal rol para poder acceder. Es así, digamos, no hay demasiada magia oscura. En realidad hace mucho por detrás, pero ese es un poco el principio de funcionamiento. Y después, de vuelta, devuelve la respuesta que lo hizo. Una vez que el token se vence, habría que ir a pedir un token nuevo y se inicia de vuelta el circuito. Lo que se suele hacer en los front, dependiendo de qué implementación tengan, es usar un out, que es un protocolo, un OpenID, o simplemente JWT, y que se pueda manejar localmente guardando el token una vez que lo capturamos. Puede guardar local y después tenerlo disponible. Entonces, en algún momento, ¿qué va a pasar? El token se va a vencer, el usuario va a querer consumir esto, le va a patear y se va a enterar el frontend que venció. Entonces, ¿qué va a hacer? Vuelve a pedir y lo guarda y sigue el proceso. Sencillo, ¿no? Así es como funciona todo esto. Entonces, aquellos que no sabían lo que era JWT, lo pueden leer de acá. Y después hay implementaciones de OAuth. Pueden conectarse con OAuth directamente a través de Spring con algún conector. No sé quién es que había preguntado algo, pero hay un conector ya para cada implementación, ¿sí? Entonces, esto es mucho más complejo de lo que nosotros vamos a ver, pero sepan que está. Cómo conectarse, las dependencias, nada más que acá usamos un cliente distinto, ya entramos en otro camino. Y me mata siempre porque esto es José. Se llama así la dependencia. Siempre, la primera que lo vi me reí mucho, como mi primo, pero se llama así. Así que ahí lo tienen. Estamos de vuelta. Así que nosotros vamos a configurar toda esta parte. La parte de los filtros. Empezando ahora.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear acá una estructura de carpeta, ¿sí? Vamos a generar un paquete nuevo que se llame... Sí, no, perdón, package. Security. La primera clase que vamos a crear es la que permite configurar todo esto, básicamente, ¿no? Que es se llama Main Security. En realidad el nombre lo pueden poner ustedes, eso es lo de menos. Yo le voy a llamar Security Config. La clase. ¿Dónde está? Perdón, no lo podía admitir. Ahora sí. Security Config. Perfecto. Bueno, arranquemos con una anotación de Spring que se llama @configuration. Fíjense que sale de acá, ¿eh? Por Spring Context Annotation. De ahí sale. La otra es la anotación que activa la seguridad. Arroba enable o enable web security. Web security. Siguiente. Vamos con el method security, que es lo que yo les contaba para poder securitizar los métodos. Entonces, enable method security. Enable security. Acá hay una aclaración. Esta configuración es para versiones de mayores iguales a la 3.0 del starter de Spring. Nosotros acá tenemos en el POM la 3.06. ¿Okay? Esta configuración que vamos a armar no les va a servir para versiones de 2.5.4 menores a 3, no va a funcionar. Si quieren esas configuraciones, o porque les toca en algún momento, me avisan. Tengo configuraciones para esa versión también. Pero como estamos trabajando con Jakarta y con esta versión, no nos sirve. Bueno, siguiente. Vamos a la típica, ¿no? Require our constructor. Y ahora sí. Esas son las anotaciones principales. ¿Qué necesitamos acá? Generar esos tokens, y eso Spring no nos lo facilita. O sea, esto que está acá, con todo esto y la magia de generación, hay que agregarle una dependencia adicional. Entonces, vamos a agregarle en el POM desde el starter, como para que quede. Bueno, no hace falta que esté acá. Vamos a poner al final de todo. Es una tier party, digamos, es una librería de terceros. Acá. La de JWT. Yo ahora se los voy a pasar para que no estén buscando. Así. Es esto. IO JSON Web Token, esta es la que vamos a usar. Yo lo paso acá en el Codeger, ustedes lo copian y listo. Ahí va. Agreguen eso al POM. Excelente. Lo guardan y listo. Yo voy a detener esto porque si no, no va a andar más. Detengan la aplicación porque en cuanto empiecen a agregar esto va a explotar por los aires hasta que lo configuremos todo. ¿No? Parece que no pasa mucho, pero en realidad lo único que se hace es se agrega la dependencia. ¿Sí? Por acá aparece la dependencia nueva, que es la JSON, acá, JWT091. Bueno, ¿cómo funciona esto? Yo le dije que había una secuencia de filtros, ¿no? Carlos, perdón, ¿nos pasarías el link de Codeger? Yo entré después de que lo pasaste. Vale. Gracias. Voy a explicar el tema de los filtros, pero para ahorrar un poco de tiempo, ¿sí? Lo que voy a hacer es pasarles directamente el código resuelto, cosa de que
ir explicando las partecitas y pasándolo cosas ahí que sea más sencillo. Bueno, esto va a necesitar lo que se llama un filtro. Ese filtro es por esto que está acá, lo que yo les contaba antes, ¿no? No sé si hay 13, 15, ya no recuerdo la cantidad de filtros que entran en juego. Puede haber más, de hecho. Pero lo que suele pasar es, entra la petición y hay un main, el filter principal de todo, que es el main filter. Por lo main simplemente. Que lo que hace es ir encadenando llamadas a otros filtros. Encadena llamadas a otros filtros hasta que llega al último. Cuando llega al último, recién ahí, si está todo ok, se mete al recurso. Si alguno de estos filtros falla, filtro 1, filtro n, esto rebota y le manda, digamos, la respuesta a alguien que puede procesar eso, que puede ser simplemente un status code al front con un HTTP status code. Se lo puede pasar a alguna clase que hace alguna magia con esto y le devuelve un error un poco más procesado al frontend. Puede haber una exception, ¿sí? Alguna exception particular, custom, que tome ese error y devuelva algo. Hay como varios mecanismos, no hay uno solo. Pero en general, todos mantienen esto de que el principal, que va gestionando las invocaciones a los otros filtros. Y uno de ellos va a ser el nuestro, que va a ser un JWT filter. Vamos a llamarlo JWT, no sé, token filter o como quieran llamarlo, o útil, es el nombre que le quieran poner. Pero ese va a ser nuestro, que lo que va a hacer es, cuando se logre acceder a la base en algún momento, con el usuario que levantemos vamos a generar el JWT y eso es lo que va a seguir en el flujo de las cadenas Entonces nosotros vamos a crear acá un token nuestro, que ahora se los voy a comentar. Va a ser un final. ¿Por qué final? Porque se va a inyectar por constructor directamente cuando se instancia. Y lo vamos a llamar JWT out filter. Carlos, una consulta. Sí. Si pongo @autowire, no tengo que poner require constructor. Sí, eso es cierto. Pero recomiendan los que saben que se lo haga por inyección por constructor. ¿Y qué diferencia hay o es lo mismo? No, o sea, a nivel de Spring, vos no te vas a dar cuenta. Pero si vos tenés que hacer algún tipo de test manual, que no requiera usar la dependencia de Spring, puedes hacerlo más fácil usando inyección de dependencia por constructor. Si le haces un AutoWire y no tenés un componente creado, por ejemplo, una @component, no lo puedes inyectar. En cambio, de la otra manera, puedes hacer un new de la clase y pasarle vos por constructor tus propias dependencias. Tiene esa ventaja. ¿Sí? Genial, gracias. ¿No? Bueno, JWT out filter. Voy a reinventar la rueda. Esto quedaría así. Ahora vamos a crear esta clase que todavía no existe. Les pido que creen esta clase. Ahora sí. La vamos a generar dentro del paquete. New. Voy a crear todo acá. Después lo voy a ir separando en paquetes para que no sea tan complejo. Creamos la clase. Y esa clase va a tener lo siguiente. Bien. Bueno, esto de User Detail Service, tengo que explicar qué es para poder avanzar con el ejercicio. Filtros propios de Spring. Hay una clase que se llama User Detail Service, que es del framework que me obliga a mí implementarlo para decirle de qué manera yo me voy a conectar a la base. Esto usa el principio de Open Close Principle, de principio SOLID, que dice que es abierto para extensión y cerrado para modificación, o al revés, ¿no? Open for
Extension Cloud for Modification o algo así es el nombre que usa. Entonces, la forma de hacerlo abierto Spring es proveyendo esa clase llamada User Detail Service. Que lo que hace básicamente es permitirme de alguna manera que los filtros puedan acceder en algún punto a la base de datos. Entonces lo que hay que hacer es simplemente vamos a crear esta clase acá adentro. Creen la clase y yo ahora les paso el contenido. ¿Sí? Se llama JPA User Detail Service, que ahí les paso el nombre de la clase. Así. Entonces, dijimos que para que funcione esta clase tiene que usar algo del framework de Spring y es implementando una interfaz. Lo bueno es que ustedes son maestros en interfaces, así que implements y ahí viene esa clase User Detail Service que les decía. Bien. Como implemento una interfaz nos obliga a cumplir ese método, ¿no? Bien. Y este método se llama Load by Username. Más o menos dice, ¿no? Su nombre qué es lo que va a hacer. Ahora, como es un load by username, necesito un acceso o alguien que acceda a la base de datos por medio de un repositorio. Así que acá vamos a implementar el repositorio que va a usar este service. Private final y el repositorio es uno nuestro, así que lo voy a llamar user repository. Bien, esto ya lo tenemos, ¿no? Si no recuerdo mal. Nosotros creamos un user repository en algún lugar. Sí. Acá. A este lo llamamos como un find by username, ¿no? Pero este sería nuestro repositorio que vamos a usar, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer es darlo user repository. ¿Qué pasó? Pequeño detalle. Si es un file necesito el require o el alt constructor, ¿no? Ahora sí. Bien, y este a su vez va a ser alguien que sea capaz de conectarse. ¿Sí? Entonces, arroba service. ¿Y qué hacemos acá? Simplemente vamos a la base de datos, traemos lo que necesitamos y si no, devolvemos un user que no existe. O sea, lanzamos una exception. Entonces, podemos hacerlo de la manera antigua, que sería, o la manera clásica, que es busco el usuario. Acá está. Punto. ¿Dónde está? Find username. Acá. Bien. ¿No? Y acá nos quedaríamos con el user. ¿Sí? Y existe, devolvemos lo que necesitamos. Si no existe, lanzamos la exception. Pero fíjense que este devuelve un user details, que no es el user que tengo yo acá. Es mi user y este user detail es el user detail pero del framework de org, Spring, Security Core, user detail. Y tiene varios, ¿no?, datos. Tiene un get password, un get username, un is account non expired, todos estos datos. Entonces es una interfaz en realidad, ¿eh?, lo que devuelve. Lo que se suele hacer es implementar una clase de esta y devolver los datos que necesitamos. O creo lo puedo hacer acá inline, o creo una clase aparte que reciba mi usuario por constructor, o sea, por constructor, y después implementarle los datos que necesito. Que esa es como la más sana, porque es la que es más extensible.
Entonces voy a crear una clasecita acá que se va a llamar User Security. Y tiene que implementar la interfaz que me pide, ¿no? Implementar esta interfaz que está acá. Entonces, vamos a hacer que implemente. Implement. Ahora, fíjense, voy a darle a los métodos. Y está en eso, ¿no? Ahora vamos a ver qué es esto. Granted Authority, password, username, account, bla, bla, bla. Todos los datos. Esto se va a instanciar. Por ende, yo necesito un constructor. Pregunto, ¿por qué no uso el all are constructor acá? Y defino uno mío propio. Dijimos que cuando usamos el all are constructor lo que hace es pasarle todos los parámetros, pero yo no tengo parámetros acá. Yo voy a mandarle desde afuera, desde acá, perdón, desde acá, mi usuario a esa clase. O sea, yo voy a hacer un new pasándole este user. Listo, sí. ¿Sí? Entonces, Listo. acá lo que hace. Entonces, si querés esperamos, no hay problema, es un solo paquetito que te... No me quiero enterar de qué tipo de cosas están gestionando, Leonardo. Te silencio por la duda. Algún paquete por ahí. Bueno, sigamos. User. Vamos a llamarlo user from DB, como para que se entienda qué es, ¿no? User from DB. Bien, entonces acá yo tengo el username, fíjense, user from DB. Tiene el ID, la password, los roles y el username. Y curiosamente, lo que me está pidiendo este Granted Authority es una collection de Granted Authority. ¿Qué son los Granted Authority? De vuelta, internamente necesita definir las authorities permitidas, por así decirlo, o los roles que conocemos nosotros, para ser devueltos acá. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá voy a usar un usuario interno. Voy a tener un private para poder quedarme con el usuario que viene de afuera. Entonces acá lo único que voy a decir es this.user igual user from db. Ahora, este collection que está acá me tiene que devolver unos granted en base al usuario que acabo de instanciar, ¿sí? Entonces es bastante sencillo. Lo único que hacemos es this.user. Acá tenemos los roles del usuario. Acuérdense que eso lo hicimos en la clase pasada, ¿no? Tenemos todos los roles. Y lo que vamos a hacer es hacer un set, perdón. Podemos hacer un map y le tenemos que devolver una collection, ¿no? Entonces podemos hacer, no sé, stream. ¿Sí? Punto. Y necesito quedarme con los strings que representan los roles. Entonces acá sería map r, ¿no? r.getRole. Ahí está. Con esto que haría, capturaría todos los strings del el nombre del rol. Admin, user, get, no sé, superadmin, lo que sea, el nombre que tenga. Franco, decime. La clase de User Security la copiaste vos, o sea, la pusiste vos porque me distraje un segundo y no vi dónde salió. Y esta clase de User Security es el usuario de seguridad del framework, por así decirlo, porque implementa User Details. Yo lo que estaba diciendo es que acá esta clase implementa esta parte del framework, esto es de security. Por ende, necesita implementar este método, que es el load_by_username, que recibe un string y esto se hace automáticamente por la serie de filtros que se encadenan. Entonces, lo primero es
levantar de la base de datos nuestra nuestro usuario con sus roles. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es usar un usuario llamado User Security para pasarle a nuestro usuario de la base de datos y que ese User Security construya el objeto de seguridad que necesita el framework, no el mío, el que usa internamente. Por eso creamos este User Security, que recibe mi usuario por constructor y necesita devolver los authorities, la password, username, y lo vamos a hacer en base a este user nuestro. ¿Se entiende? Ahora créate la clase que implemente user details y después yo les paso el código. La idea es que por lo menos te vayas teniendo las clases y yo ahora les voy a ir pasando una vez que esté completo. Porque si no, realmente es muy tedioso armar esta parte. Pero yo trato de que sea lo más liviano posible. Lleva mucho tiempo. Si igual necesitan preguntar, chicos, levanten la mano. Porque yo sé que esto es un poquito resulti a veces. ¿Ya? Bueno. Ahora que tenemos los... Esto necesitamos, de alguna manera, no sé, convertirlos. Entonces voy a hacer un map de vuelta. ¿Puedo meter dos maps encadenados? Estas eran las operaciones intermedias, ¿se acuerdan? Hacía un stream y después hacía las operaciones intermedias. 1, 2, 3, puedo hacer varias. Mientras no aplique una operación terminal en el stream, lo puedo encadenar. Entonces lo que estoy haciendo acá es me quedo con los strings nada más. O sea, acá me quedaría una lista de strings, algo así. Me quedaría admin, coma, no sé, user, coma, super, bla, y así. Entonces lo que voy a hacer ahora es sí, voy a sacar en los granted usuario que necesito. ¿Cómo? Voy a usar lo que se llama reference method, que básicamente es la clase, dos puntos, y el constructor. ¿Sí? Voy a hacer simple granted authorities, dos puntos, new. Esto es medio mágico, ¿no? Pero lo que termina haciendo esto es, para cada elemento que está acá, ejecutar el new de esto, pasándole este string. O sea, se llama method reference. ¿Se entiende? Como hice un rol, como hice un string, como hice un map, primero me quedé con los strings y por cada string voy a llamar a ese método. Y después convertí mi usuario y lo estoy... voy a hacer un return de esto. Ahí va. Entonces, ya tengo mi collection de granted authority. ¿Se entendió esta parte, chicos? Sé que por ahí esto es lo que no vimos en realidad. Se llama method reference. Bien. El tema del get password. Profe, Sí. ¿podría repetir ese pedacito allí solamente? ¿Esto? Sí, por favor. Vale. Bueno, esto es para no hacer esto, mira. New. Para no hacer esto. ¿Ves? Que estoy ejecutando el constructor de la clase simple granted authorities, pasándole el parámetro X, que es el que viene dentro del map. O sea, aparte que el map era una operación intermedia, ¿no? Que acá arriba convirtió el objeto role, el objeto user, perdón. Esto es un user, ¿no? Ese user le capturó el rol. Y esto es un string. Entonces, en este punto me va a doler strings. Por cada string, ejecuto el constructor de granted authority, que es una clase que necesita el framework. ¿Sí? O sea, lo requiere de esta manera. Entonces, para no hacer esto, uso referencia al método. En este caso sería el constructor. Lo hace solo. Esa es la diferencia. Ok. Sigo. Ahora, la password es sencillo, porque la password sale de mi usuario. O sea, sería this.user.password. Es este usuario con su password. Pero de vuelta, me lo pide este. Y después lo de si la cuenta no está expirada, el username y demás, vamos a dejar por defecto. El username lo mismo, this.
user.getUsername. ¿La cuenta está expirada? No. Pero si yo quisiera controlar también si la cuenta está expirada, si la cuenta está bloqueada y todo ese tipo de cosas, lo que tendría que hacer es agregar mi objeto user, o usuario, mejor dicho, perdón. Usuario, tendría que agregar acá más atributos. ¿Sí? Las propiedades tendría que tener cuenta expirada, cuenta bloqueada, son atributos que le tendría que agregar si quiero contemplar estos atributos. ¿Tá? Para este ejemplo, lo único que voy a hacer, para este ejemplo lo que voy a hacer es asumir que las cuentas no están bloqueadas. Is none, dice, is none block, lock, ¿sí? No está bloqueado. Lo mismo es la otra, si no está expirada, lo mismo. Asumo que no está expirado, ni siquiera tengo los atributos en la base. La credencial está expirada, no. Is enable, está activo, está bueno. Listo. Con esto implementé mi objetito. Okay. Hasta acá, ninguna magia extraña, ¿no? Bastante simple la cosa. Ahora sí, esta la podemos completar. Si tienen la clase User Security, se los paso. Y esta ya no vamos a tocarla más, así que voy pasando después las otras. O avanzo y después lo bajan del código de GitHub. Creo que esa puede llegar a hacerle un poquito más, pero si quieren hacerlo vivo, yo se lo voy pasando. User Security está acá. Continúo. Cierro esto, entonces volvemos. ¿Por qué hice todo eso? Porque en nuestra clase User Detail, ok, sigamos. La clase User Detail necesita ese objeto, dijimos hace un ratito. Entonces, volvamos. Return. Sí. Tenemos el usuario, tiene que ser User Detail, New User Security de User. Ahí podría funcionar. Ahora, ¿cuál es el tema? Si yo quiero hacerlo algo similar a lo que vimos hace un rato, podría usar referencia a métodos también de este User Security. ¿Sí? Pero bueno, no sé si vale la pena complicarla tanto. Lo que voy a hacer acá simplemente es preguntar si user es igual a null. Lanzo la excepción yo. ¿Sí? Hago un return, hago un throw, perdón. New. Y acá le mandamos el user not found exception. User not found user principal no. User not found exception. Que acá ya existe esta clase. ¿Por qué no me aparece? Ahí va. User. Es username, perdón. Not found exception. Y le pasamos el mensajito, que no existe el usuario. ¿Sí? User. O sea, no le voy a decir que el. Lo puedo poner acá si quiero, ¿no? Pero si no le estaré diciendo que es usuario, lo pruebe de vuelta, básicamente. User not found. Y ya está. Así de simple. Entonces ya tenemos el user acá. Volvamos. Este ya estaría. Ahora nos faltaría este JWT utils. ¿Para qué sirve este? Este va a servir para firmar el token, para verificar, digamos, si el token es válido, para generar el token, para validar. O sea, tendrá esas 3 o 4 responsabilidades. Entonces vamos a crear este JWT utils también. Luego, clase. Bien, esta no es una clase de Spring, pero necesita ser un componente de Spring, porque va a estar metido dentro de la parte de esta media automágica que hace Spring. Y para que las cosas estén metidas acá adentro,
tiene que ser un componente como mínimo. Entonces lo vamos a anotar con una arroba component. Ahora sí, al ser una arroba component queda dentro del contexto de Spring. Y este es el que va a tener esa private string, private key. Private key, ahí está. Y acá nosotros lo podemos pasar, ¿sí? My secret key. Puede estar definido en un archivo property, puede estar definido en algún lugar así medio escondido. Puede ser un valor que lo inyectemos. ¿No? Hicimos con el arroba value. Varias opciones. ¿No? Simplemente voy a completar lo que falta y lo voy a ir comentando. A ver. Ok. Voy a importar. Bien. Útil. Y me estoy olvidando de algo, se llama secret key. Bueno, se le voy a poner como secret key. Listo. Importo esto y lo voy comentando qué hace cada una de estas cosas. Primero, este va a ser el método que vamos a mirar así con un poco más de cariño. Fíjense que este recibe un user details. En base a ese user details, construye un mapa y dice claims es la parte, digamos, de nuestro JWT token que estábamos armando hace un ratito, que va a viajar con información. Es esta partecita. Puede tener 4, 5, 10, 12 arrays. Puede ser un campo mucho más grande, un JSON mucho más grande esta parte de acá. Entonces lo que le vamos a agregar nosotros es lo que diga authorities y ahí van a viajar los authorities. Y fíjense que el get authorities de esto que está acá es, bueno, esto es la interfaz, pero recibe la interface y nosotros que habíamos definido que tenía el granted authorities cada vez que hacemos esa conversión de los roles del usuario de la base a los roles que necesita el framework. Entonces acá le hacemos un get authority, esta es la implementación que se va a llamar, entonces acá interfaz get authority nos devuelve esa lista de strings que armamos hace un rato. Y después llama al create token con estos datos para este username. Create token no hace más que recibir ese mapa y el subject vendría a ser el username que le vamos a poner acá. Y fíjense que acá, bueno, lo voy a poner así como para que se pueda leer ahí. Hace un builder, ustedes ya saben lo que es un builder. Este JW tiene su propio builder. Setea los datos que viajan para este username. Acuérdense que ese subject es el username del usuario. ¿Bien? ¿Cuándo se generó? ¿Cuánto dura esto que está acá? Ahora, ¿sí? 60 por 10. Ahora será esto más o menos 10 horas. Sign with signature algorithm, que es lo que yo les contaba recién. Es la parte de cómo se firma este algoritmo. ¿Sí? Dice 256. Y nuestro secret. ¿Y después qué hace? Compact. El compact me devuelve un string directamente. Dice actualmente, bueno, arma toda esta partecita. Que en realidad, en definitiva, termina haciendo esto. Tac. Y le devuelves. Eso es lo que hace el create token. Después van a tener el otro método que es el validate token, que vamos a ver cómo lo usamos, que recibe el token, que es esto que yo les decía. La parte que está acá, alguien lo va a extraer y va a recibir el user details, porque alguien, aparte de extraer esos datos, va a decir, bueno, dame el usuario, dame el token y hagamos alguna comparación mágica. Que dice, extrae el nombre de usuario del token y después pregunta si es igual al que viene de la base de datos, porque hay que comparar si esto está bien.
y si no está expirado el token, que era lo que yo les decía, cuánto vive el token. Los otros métodos son métodos utilitarios, ¿sí? Que lo único que hacen, por ejemplo acá, extrae el username en base al token, extrae la fecha de expiración en base al token, extrae el claim. ¿Ven? Acá lo mismo. Esto por ahí podemos verlo con un poco más de detalle, que es en base al token que recibe, ese string, aplica el secret para ver si fue generado con ese secret y después le extrae el body. Eso es lo que termina haciendo estos métodos, nada más. ¿Sí? Ricardo, decime. Una consulta, Carlos. Dale. El @component, ¿qué es lo que hace? Perdón, ahí me perdí. No hay problema. Cuando levanta el contexto de Spring, viste que es una caja, mira que levanta todos los, con el starter levanta todos los repositorios, los services, y deja dentro de su contexto, que es como un lugar donde tiene todas las clases metidas ahí adentro, que él lo puede encontrar. Una clase que no sea de Spring no está metida ahí adentro. Entonces, para que sea controlado por Spring, con el @component lo mete ahí adentro, dentro del contexto de Spring, y después lo puede encontrar sin problema. Eso es cuando no son ni entity, ni service, ni repositorio, ¿no? Exactamente. Ah, ok. Si vos querés que estén dentro del contexto, con @component lo metés ahí adentro. Bien, gracias. Y esto te permite usarlo, después inyectarlos con AutoWire, como dijo el compañero, o por constructor también lo puedes usar. O sea, como cualquier cosa. Bien. Entonces, listo el JWT Utils. Si lo quieren complementar, acá se los dejo. A partir de línea 64 está el JWT Utils. Cerramos esto. Cerramos. Bueno, también. Bien. Entonces, volvemos al filter. Dijimos que el filter era esta clasecita que estaba por acá. Es uno de los filtros que Spring interactúa con esa cadena de filtros. Y estamos creando el nuestro. ¿Sí? Y dice one per request. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de vuelta, tiene muchos filtros distintos. Y el one per request, su nombre lo dice, es cada vez que hagas una petición de un front, se mete uno de los filtros. O sea, son lo que llaman filtros stateless, que no guardan estados. O sea, duran lo que dura esa petición así y listo. Entonces, nuestro filtro extiende de one per request filter. Bien. Acá hay algunas cositas comentadas. Pero fíjense lo que termina haciendo. Esto me imagino que lo vieron en algún lugar, ¿no? ¿Recuerdan allá por Servlet que tenían el do get, do post que recibían request y response? Porque los filters en el fondo, en el fondo, están metidos dentro, son parte de la especificación de los servlets. Y los filtros ya existen de hace, como los dinosaurios. Son viejos. Entonces miren, dentro del request van a extraer, bueno, extraen cookies o extraen parámetros. En este caso lo extrae desde los cookies. Podría extraer como desde el request, podríamos verificar si vienen como parte del bidder. ¿Sí? Esta implementación que tengo lo extrae directamente de los cookies. Trae JWT, podría venir en el header, por eso está comentado esto. Y dice, si no viene el JWT, quiere decir que la petición esta que está haciendo el usuario no viene ni con bidder ni metido dentro de los cookies, que es otra parte de la petición. Entonces dice, no sigue para hacer la validación del token. En cambio, si el token viene, dice, ok, dame el username. Y ahí entra ese JWT util que yo les mostraba recién. Dice, dame el username en base a este string. Entonces este viene, toma el token, extrae y se fija qué datos necesitamos de ahí. Acá extrae el subject, que es el username. Y existe, y miren esto. El security context holder es de vuelta. Tratemos de entender esto como toda una unidad, ¿no? El security context holder está acá. O sea, este contiene el contexto de seguridad de Spring. Para esa petición, para que se está haciendo en ese momento. Ahí está todo cargado. Si no hay un contexto de seguridad, entonces
el usuario para ese email o para ese username que está acá. Y le devuelve el user details, que es el que recién vimos. Una vez que tenemos eso, le dice al JWT utils, mirá, tengo este token y este user detail que acabo de levantar de la base. Decime si es válido. Si es válido, solo si es válido, recién ahí termina armando lo que se llama esto, User Password Authentication Token, que esto ya es del framework de Spring, que necesita el user details, que le pasamos acá, y los authorities del usuario, del user detail. O sea, son esas 2 o 3 clases que siempre se repiten, no hay mucho más. Si está todo ok, dice, buenísimo, ahora, como yo soy el contexto de seguridad para esta petición que estás haciendo, cargame ese usuario, set authentication. Te guardo este que tiene el user detail, de vuelta, y todos los roles necesarios. Lo guarda y filter chain to filter, de vuelta. Se encadenan los filtros y dice, el siguiente es esto que dice do filter. Cada vez que vean filter do filter, es porque dice, bueno, ahora, ¿quién está en la cadena de filtros? Vos, toma, seguí tu camino. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Esos son los filtros. Hacen un paso y desencadenan después en otro. Hasta que llegan al último. Se llama filter chain. ¿Sí? Cadena de filtros. No hace más nada este. ¿No? Tenía ahí un import innecesario. Así que JWT out filter. Se los paso también. Ahí va. A partir de la línea 132 está el JWT out filter. ¿Se va entendiendo? Estoy tratando de ir lo más lento posible, chicos, créanme, porque esto, explicarlo no es complicado, pero tiene muchos pasitos. Más o menos. Porque el concepto general se entiende, pero por ahí los detalles, o sea, son varios. Sí, tema de detalle es... Esto está como resumido, te lo resumo así nomás, diría, ¿no? El canal ese, porque si entras a la documentación hay muchas formas de hacerlo. Ese es el problema, de ir a la documentación. Porque esto estaba pensado para implementarse en un servicio REST, no para implementarse en un MVC, por ejemplo. Entonces como más un poquito complicado. Pero bueno, eso que explicaste va en controller. La lógica dice Maiten. Esto que está acá, lo del filter, no. Esto es una clase aparte. Ah, ok. No va en ningún controller. Lo que creamos es un package nuevo que se llama Arcom Codo a Codo Security. Y acá estoy metiendo las cosas de security de Spring, tratando de hacer un resumen de JWT, Spring Security, filtros y todo cómo funciona esto. Esa es la parte que por ahí vas a tener que reverlo cuando enganches el video. Lo que entiendo, ¿para qué se usa el user detail? Dice Raquel. Lo que no entiendo... Ah, ok. Bueno. Para poder usar la parte de security, Raquel, Spring te obliga, porque es un framework cerrado, vos no lo puedes modificar, pero te obliga a que si vos querés llegar a la base de datos, vos no creas tu propio... A ver, él no trabaja con tu entidad. ¿Sí? Raquel, entendamos eso. Spring no va a trabajar internamente con tu entidad, pero usa tu entidad, tu usuario, para él generar el user detail que se representaría el usuario que Spring está tomando para validar, pero no el tuyo. Con el tuyo construye el suyo y con él empieza a hacer la secuencia. Porque si no es como que Spring tiene que adaptarse a vos. Acá es al revés. Spring es cerrado para modificación y abierto para extensión. Entonces el abierto para extensión es, che, dame tu usuario, pero vos tenés que implementar mi interfaz para que yo sepa cómo funciona después toda la cadena con mis clases. Eso te dice Spring, más o menos. Ajá. Para eso es el user details. Entonces, ¿sí? Maneja todo, o sea, lo que sería el nombre de usuario y el password. Y el token es aparte, ¿no es cierto? Lo maneja otras clases. Exactamente. El user detail es usuario y los roles que se llaman granted authorities para él.
Ajá, como grandes ¿sí? como autorizados, grandes autorizados, Exactamente. grandes autorizados, ¿no es cierto? Que ¿sí? sería, que ahí sería, que son grandes autorizados, son user y admin, son los dos para. Claro, o sea, yo, Carlos, puedo tener 5 roles. Cuando Ujú. Spring los construye con su clase, dice Carlos, con una colección con estos 5 valores. Bien, y el token todo se trabaja por otro lado, ¿no es cierto? Bueno, Claro, el token es esta partecita. Cuando entra el token, hay un primer filtro de Spring que se mete en el camino, que recibe esto, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, cuando recibe esto, dice, a ver, ¿me pasó el token el señor? Sí, buenísimo. Extraigo el usuario, el subject de ese token. Pero primero voy a la base, dice. ¿Son iguales el que viene acá con el que está acá? Sí, buenísimo. Que es lo que yo venía explicando acá, ¿no? Si son iguales, vuelvo un poquito para atrás. Si son iguales, me perdí, acá no. Aquí esto lo cierro. Esto te marea. Acá. En base al string extrae el usuario. Si son iguales, y no, perdón, si existe el user email o el username sería este, y no hay un contexto de seguridad todavía cargado, bueno, entonces dame el usuario. Y ves que acá usa el load by username, y acá está el user detail. Entonces dice, bueno, ya tengo el user detail, o sea que lo encontró. Porque si no lo encuentra, ¿qué es lo que hacía este? Que lanza una exception. O sea que lo encuentra. Una vez que lo encuentra, claro. Una vez que lo encuentra, valida el token, que es lo que vino, contra el usuario que está acá. Y dice, ok, ¿ustedes quién dice ser? Bueno, para que el usuario esté autorizado y. Igual acá todavía no validó que esté autorizado. Acá lo que está diciendo es del string que vino. No validó la autorización. Y el que está en la base de datos. ¿Son iguales? Te dice. Sí. ¿Sí? Y que no esté el token vencido, porque por eso le mostraba al principio que esto tiene un tiempo de vida, digamos. Claro. Sí, ahí manda a volver a iniciar sesión o volver a ingresar, digamos. Claro, acá no habría iniciar sesión. Acá habría otra cosa que es, ok, se te venció el token, entonces volvé a pedir un token nuevo y guardarlo de vuelta. ¿Sí? Bien. Bien, ahora. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces nos quedamos acá otra vez. Estamos configurando esto, que ya lo terminamos. Está el filter. Bien, y ahora sí hay que seguir un poquito más. Y 37. Uf, se me fue el tiempo rápido. Security config, no. Esperen que me salí de cauce. Esto ya estaría. Esperen que lo voy a cerrar. Esto ya está. El filter ya está también. Cerramos. El security config. Nos volvemos acá. Uf, ahora sí. ¿Qué más necesitamos? Ya configuramos toda la parte esta. Todavía no terminé de armar el señor de la configuración, digamos, que va a hacer que todo esto se ejecute. Estábamos presentando recién. ¿Qué es este? Security config. Le vamos a poner un método y necesitamos un service. Ya, de hecho, ya lo acabamos de crear, así que va a ser private. User, ¿cómo se llamaba? JPA User Retail Service. Bien. Final JPA User Retail Service. Lo llamamos, no sé, service. Yo suelo hacer esto cuando tiene unos nombres así. Más fácil. Y ahora vamos a implementar el método, pero con una particularidad. Se llama, vamos a crear un bin. ¿Sí? Con esta anotación nosotros creamos un bin de Spring y se mete dentro del contexto de seguridad también. O sea, dentro del contexto de Spring, perdón, no de seguridad. Pero este particularmente va a ser un bin que sí va a ser el contexto de seguridad porque se llama Security Filter Chain. ¿Sí? Es una interface. ¿Ah?
y es el que básicamente va a dar que todo esto empiece a correr. Security, bueno, como se llama la clase, pero en minúscula. Ahí. Bien, ¿qué parámetros recibe este método? Uno se llama HTTP Security. Y no aparecen, pero... HTTP Security... es este. Ahí va. Ok. ¿Qué nos devolvería eso? Bueno, esto. Y ahora acá hay que armarlo. No lo voy a escribir, lo voy a copiar y pegar e ir contándoles cómo va la cosa. Bien. Acá se llama HTTP en realidad. Bueno. ¿Qué hace esto? Creo que lo voy a poner así. Bueno. Este objeto que está acá se va a configurar con lo siguiente. Dice, vamos a importar esto, ¿no? Y vamos a importar esto, se llama acá, y también, y throw exception. Muy bien. Necesitamos, dice, disable cores. ¿Para qué? Nosotros vamos a usar JWT token. El JWT o el JWT token es inmune, digamos, a los cores. Cores son... Ustedes tienen una aplicación desplegada en un lugar, tienen un frontend en un lugar. Esto está en un dominio, esto está en otro dominio. Entonces, cuando hay una petición cruzada, ¿sí? El browser, antes de que salga la petición, si es una petición común y corriente, HTTP, le pregunta al servidor y le dice, mira, este frontend quiere ir a consumir algo tuyo. ¿Qué hago? ¿Vos aceptás esa petición? Porque es de otro dominio el tuyo. Y si el backend está configurado y le dice sí, entonces la primera petición que hace el front se llama option. Y después la segunda es el método del verbo en cuestión. Get, post, pod, etc. Entonces, como acá hay un JWT en el medio, eso se desactiva directamente. ¿Sí? Se desactiva de este lado. Porque va a viajar esto. Y quedas bajo la responsabilidad de Spring de aplicar la seguridad. Y lo mismo que este, que es el cross-site, ¿sí? CRF Protection, que nosotros no lo vemos, lo cuento así por arriba nomás. Que es cross-site reference foreign, si no recuerdo mal. También lo desactivamos porque de vuelta los tokens JWT son inmunes a estas cosas. Porque se evalúan acá bajo todos los filtros de Spring directamente. No vamos a tener problemas porque no le vamos a estar pegando con un front, sino a través de algún tipo de petición como Axios o Fetch o RxJS y demás. Y después entra la segunda, esta parte que está acá. ¿Qué hace esto? Básicamente en las líneas de acá hasta acá dice, bueno, estos que vienen acá están todos permitidos. Así. Cualquier otra petición debe estar autenticada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué queda autorizado esto que está acá? Porque este va a ser nuestro out. O sea, si desactivamos ese, no vamos a tener forma de pedirle un token a nuestro backend. Por eso este dice, bueno, vos estás permitido. O sea, cualquiera puede consumir este endpoint que está acá. Entonces van a pasar usuario y password y si está todo ok le devuelvo el username. O mejor dicho, el token, SJWT. Por eso este, en la configuración de seguridad de Spring, dice, bueno, a este le puede pegar cualquiera. Cualquier otra petición tiene que estar autenticada. Tiene sentido. Porque si yo quiero venir después y pegarle a un endpoint como el post turno, me va a decir, no, tiene que estar autenticado. ¿Cómo? Con el token y todo lo que explicamos recién. ¿Se va entendiendo un poquito mejor con esto? Más o menos. Más o menos. Más o menos sí, más o menos no. Más o menos. Bueno. Ni muy ni tan tan.
Después, línea 34 dice Session Manager. Básicamente, sin estado. ¿Por qué es sin estado? Porque es una petición que arranca, ¿va? Y muere. No se guarda estado en el servidor. O sea, no guardo una sesión, un caché, no guardo nada. Es petición que va, se procesa, petición que termina. Y se terminó. El servidor no sabe qué pasó con este frontend. Ni el frontend sabe qué pasó con el backend, más que lo que le devolvió y lo que le llevó acá. No hay una comunicación de sesión. Y después dice agregar filter before. Y está user password authentication filter. Y se llama JWT out filter. O sea, nuestro filtro lo metimos en algún punto delante para que haga las validaciones de que simplemente eso. Y después le decimos el user detail service es el que configuramos recién, el que sabe cómo entrar a la base de datos, el que sabe cómo tomar el username que viene, ir a la base de datos y validar que esté todo ok y devolver un security. Un user security, que es el que configuramos recién. Y después compila y te devuelve un filter chain. ¿No? Después, otro bin que necesitamos. Ahí terminó la explicación de eso, no tiene más magia. Otro bin es el de la password, porque la password nosotros hoy por hoy la estamos escribiendo, sí, en texto plano y común y corriente. Miren, dice 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa? Ya sabíamos que eso no está bien desde el vamos. Entonces Spring me dice, mira, yo te doy una implementación que se llama, lo pongo acá directamente, se llama así, Password Encoder, el que lo voy a importar. Password Encoder es una interface, necesita un bcrypt Password Encoder. ¿Qué hace esto? Básicamente, de vuelta, internamente, cuando se levanta el usuario, la password del usuario está encriptada. Esto está mal. Vamos a generar nosotros una password real, digamos, que lo podamos poner acá. Y después cuando eso se levanta, cuando el framework levanta al usuario, usa este desencriptador de password, para así decirlo. Ahora lo vamos a ver en acción. Bien. Y la última que va acá es el Authentication Manager, se llama, que es, bueno, ¿quién es el manejador de toda la autenticación? No es mucho más que eso, que necesita Spring para funcionar. Que es una interfaz también. ¿Ven? Authentication Manager. Internamente esto se ejecuta, recibe una configuración y acá lo único que hacemos es devolver el Authentication Manager inyectado por el propio Spring. ¿Por qué lo hacen de esta manera? No me pregunten. No soy el cráneo que diseñó Spring, pero lo requieren ellos de esta manera. Habría que entrar más en detalle a ver por qué dentro del framework para entender por qué usa esto. Y no viene ya por defecto. Y yo me imagino por qué. Porque por defecto nosotros tenemos una autenticación, que de hecho la vimos recién cuando arrancamos la aplicación. Configura un Authentication Manager, pero es un Authentication Manager Basic, que es usuario y password, y no más que eso. Entonces, este Authentication Manager es distinto. Por eso hay que definirlo como un BIM. Y no usa sobrescribe el que viene por defecto. Bien. Con esto yo me atrevería a no afirmar, pero sí a probar la aplicación. Y lo más probable es que levante. Vamos a levantarlo. Más o menos levantó. A ver, vamos a ver por acá. Sí, 881. Y ven que ya no aparece más el que es por defecto, la clave esa larga que apareció. ¿Qué pasa? Si más o menos esto quedó relativamente claro, yo puedo meter algún breakpoint en alguno de los filtros
para ver si todo esto está funcionando. Y el único filtro que tengo por ahora disponible es el mío, el JWT este filter. Se lo puedo poner acá. Acá. Y en teoría yo puedo abrir el Postman e intentar hacer una petición directamente a uno de estos y tendría que activarse esto que está acá. ¿Sí? Entonces voy a abrir el Postman. Y acá tenemos post user, ¿no? Este es un post con estos datos, que antes llegaba sin problemas, ¿se acuerdan, no? Ahora le doy tiki. Miren. Ahí se puso el breakpoint. Ja, y sí. Se metió el filtro. Y fíjense una cosa. No pretendo ni sé cómo explicar todo esto. En realidad me lo he visto en algún momento. Pero digo, todos estos hilos que están acá, desde que arranca la aplicación hasta el HTTP, Coyote, que es digamos, el motor interno que tiene por usar Tomcat embebido. Y en el momento empieza Application Filter Chain. ¿Ven? Este hace el que yo le contaba, el filtro inicial de Spring, que es el que se mete ahí y empieza después a encadenar, a llamar los filtros. Empieza Application, ven, Order, bla, 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 bla. En algún momento de toda la cadena de filtros, ven, sigue llamando y cae en nuestro filtro, que es JWT Out Filtro, que es un Once Per Request Filter. Llegó hasta ahí. Y el particular es el mío, el JWT Out Filter, que implementa esa interfaz. Entonces fíjense lo que va a hacer esto. Como le estoy pegando a uno de los endpoints sin JWT, sin nada. Rompió todo. ¿Listo? Y lo que voy a ver. ¿Ven? Y está bien, porque no estoy autenticado. ¿Para qué podría hacer yo? Cambiando algún pequeño ajuste. Es decir, yo quiero mandar el header. Quiero mandar un authorization. ¿Sí? De error. Y acaba el JWT. Voy a inventar uno, miren. Voy a intentar mentirle a este super framework recontra probado. De que esto es un JWT. Y lo pongo como parámetro, ¿eh? Ahí. En la cabecera. Lo voy a guardar. Pero si viaja como un parámetro del header, yo no lo puedo dejar así. Con el tema de cookies. Lo tengo que capturar así. Esto lo voy a comentar. Y lo voy a intentar capturar así. Fíjense que lo que hago es decirle request header authorization. ¿Qué sería esto? Bueno, esto que puse acá. Header authorization. O sea, capturo ese valor que viaja en la petición. Si lo haces por authorization, no tiene que crear el parámetro en Postman, dice Ricardo. Ah, bueno, sí. Pero bueno, quiero que sea explícito, ¿no? Para que se entienda. Si lo mandás por acá, depende de cuál configures, viaja solito, es cierto. Pero bueno, esto es bien manual para que se entienda. Por lo hacemos de la otra manera. Agarro el header. Y acá, se fija. Si no empieza con Bitter, ¡pum! Listo, no hay más que hacer. Que este es el escenario nuestro. Así que espero que se reinicie esto. Pero bueno, ya no puedo acceder más libremente al endpoint. Y mientras seguimos esperando, les voy a ir habilitando el formulario, por si alguno quiere firmar. Ahí va.
Listo. Vuelvo a ejecutar. Mientras ustedes firman si quieren. Ok. A ver. ¿Vino el header? Sí, señor. Ahora sí vino el header. Lo estoy capturando desde el Postman. Va, del Postman. Lo que mandó Postman lo estoy capturando. Viene. Empieza con Beater, así que tampoco se corta acá. Existe, así que esto... Epa, ¿qué dice acá? Es nulo, porque es nulo, porque es nulo, porque es nulo. Ah, porque este sería ya mi JWT token. O sea que lo que voy a hacer acá es decir, bueno, este es igual a lo que viene acá. Oh. Fenómeno. Este es igual a lo que viene allá. A ver. Va de vuelta. Ahí va. Ahora sí. Bien. ¿Qué hace? Extrae de ese JWT. El tema es que acá tiene la palabra bidder, ¿no? Entonces va a querer extraer de todo esto. Y esto va a fallar. Por bien. ¿Por qué? Porque lo que le pasé no está bien. Entonces tendría que hacer un pequeño ajuste, si quiero, acá, y decir, bueno, punto split, una cosa así, lo voy a hacer relativamente rápido. Voy a splitear por la palabra, bueno, por el espacio, y me quedo con la posición 1, para hacerlo rápido, ¿no? Porque es bidder, espacio, y el token que viene del otro lado. Entonces me quedo con esa partecita. Va de vuelta. Send. P6, P6. Tick. Tengo el token sin el bidder, buenísimo. Voy a intentar extraer el username. Me meto al método. No es un token válido porque no lo generé yo. Entonces, pero nos estamos acercando a lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo hago para poder pedir un token válido? Bueno, tengo que habilitar el endpoint este que se llama user o get token. Sería el que diga, bueno, toma mi usuario, toma la password, dame el token correcto para que yo pueda hacer las otras peticiones. Y eso es lo que vamos a terminar de implementar la clase que viene. Pero ya en principio esto quedó, ya nadie le puede entrar así de una a los métodos, ¿sí? El único que podrían acceder, según la configuración que hicimos, es este que se llama API1 out, que no lo tenemos. Ese es el que vamos a implementar, que también lo podríamos meter acá como un controller más. Que si ustedes se animan a investigarlo, estaría bueno. Creen un controller con esta URL y ahí tendrían que generar token para el usuario que les pide. Como un reto interesante si lo quieren atacar. Y si no, en la clase que viene igual lo vamos a hacer. Pero bueno, yo creo que por hoy deben tener el cerebro frito de escucharme y de ver esto en funcionamiento. ¿Eso después lo subís a GitHub? Siempre, si termina la clase lo subo. Sí, sí. Pero bueno, a ver, quedan 3 minutitos más. ¿Qué podemos hacer? Que sea encaminada la cosa. Puedo crear el controller, por ejemplo, ¿no? Voy a crear la clase outController. Supongamos que ese es mi servicio de autenticación. ¿Qué tiene que hacer este? Recibir el usuario, recibir la password y no mucho más. Entonces este va a ser un @controller. Va a recibir al usuario por un post, tranquilamente. Mapping. ¿Cómo se llama el método? No sé. Vamos a ver. Response entity. Un string, porque lo que va a doler es un string nada más cuando termine. Llamar authenticate. Bien. ¿Qué va a recibir? Puede recibir un string, puede recibir un objeto JSON como request, porque esto va a ser un endpoint de autenticación. Se puede recibir tanto un request body, si es un post, objeto, ¿no? de entrada,
que es como lo vamos a llamar nosotros. O sea, Authentication Request, por ejemplo, podría funcionar. Entonces, no existe esto todavía, pero este sería mi objeto de entrada para capturar los datos. ¿Qué tiene que tener este objeto? Username y password eventualmente. Entonces lo voy a crear rapidito. Va a tener private string username, private string password, y esto va a ser un arroba getter, arroba setter y sin constructor, no add constructor. Ya con esto lo tenemos. Portamos la clase. No sé si lo escribí bien. Application request. Request. ¿Y qué más necesitamos? Podemos hacer que esto sea validado, por ejemplo. Si quiero que sea validado y que los datos lleguen, ¿qué tenía que hacer? Arroba valid, ¿no? O arroba validated. Creo que era arroba validated, ¿no? Acá lo habíamos usado, ¿se acuerdan? Cuando queríamos validar un dato de entrada, que llegue, que esté con los parámetros correctos. Entonces, si quieren acá, pueden mejorar esto y agregarle algo adicional que tenga not null, not blank, etc. Yo se lo voy a sacar. Ustedes, si quieren jugar, lo pueden hacer. Request. Request. Ok. ¿Y qué más necesita este? Podemos mandarle el response también, si quisiéramos. Response. HTTP. Response. ¿Hace falta response? Estoy pensando. Lo puedo ver como un response entity en el body. O se lo puedo mandar en el header de la respuesta. Eso va a elección. HTTP servlet response. Response. Excelente. ¿Y qué más necesito acá? A ver. Necesito la autenticación de Spring. Un par de cositas más. Acá necesito la Authentication Manager de Spring. ¿Qué más necesito? Hacer la consulta por el username que va a llegar. O sea, necesito el user detail. En realidad el JPA user detail que usamos. Y después con eso armar todo el JWT token. O sea que voy a tener que usar el JWT utils, que se llama así, que tiene el método create. Y después, una vez que tengo todo, le responseo, le hago el response con el JWT. Para que tengan ahí un caminito. Y si algo falla, lanzamos un 400, que no existe. Y bueno, lo dejo acá. Si ustedes se animan a... Bueno, acá devuelvo un null para que esto no chille, nada más. Y ustedes puedan atacarlo. ¿Sí? No se olviden que acá habría que mapear el... Ya con esto lo cierro. Mapeamos el API SB1 que necesitábamos, que es el request mapping. Y esto sale, acuérdense, sale de la configuración de security config. El único que está permitido es este path. Ahí. O sea, con eso estamos listos. Entonces ustedes ya pueden continuar. No se olviden. Voy a ir al constructor. Y ya con eso está. Si tienen un poco de curiosidad, pueden implementarle que les devuelve el JWT. Ya tienen todo a mano. Lo dejo acá. Bueno. ¿Preguntas, dudas? Son 7 clasecitas que creamos. No es mucho, pero Ricardo, decime. Yo tengo una duda. ¿El arroba bin qué es lo que hace? La annotation. Es para generar también una clase
que va dentro del contexto de Spring. Fíjate que esto es dentro de una clase y el otro es sobre la clase, ¿no? O puedes generar varios pines, por así decirlo, que son necesarios dentro de una clase usando el @bin. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, estamos, ¿sí? Ahora le subo esto antes que me olvide, ya que con esto cerramos la clase de hoy. Git status. Bien. Checkout -b. Hoy es clase 22 del 6 al 23. Spring Security más JWT. Y subimos esto. Estamos. Bien, ahí subió, chicos, ya lo tienen disponible. Así que no hay excusa. Bájense el código y traten de avanzarlo de a poquito. Un abrazo y nos vemos el martes que viene. Chau, Ok, profe. Gracias, profe. Buen fin de hasta el chicos. Que martes. pasen. Chau, chau.